Buenas, buenas noches. Este es mi parcial número 3 de Territorio, Población y Medio Ambiente 2 con el licenciado Roberto Abarca. Soy el estudiante Eric Bedrein Vázquez Zelaya. La temática a abordar es la importancia de las migraciones internacionales de los salvadoreños hacia el exterior y la necesidad de intervenir en las soluciones que plantea este problema complejo, comprendiendo el problema migratorio como un problema regional a fin de caracterizar el problema de las migraciones en relación con los derechos humanos. Por lo tanto, el fenómeno de la migración en El Salvador. La migración es el movimiento de la población, más exactamente el movimiento de personas a través de una frontera específica, ya sea en forma temporal o definitiva. En esto vemos reflejado un desplazamiento de personas, de seres humanos, de un lugar a otro. También puede ser de animales, pero en este caso con seres humanos. Las migraciones internacionales implican un traspaso de frontera y por lo tanto merecen un tratamiento especial. Por lo general, todos los países ya tienen regulada por leyes y políticas tanto los emisores como los receptores de migrantes. Esta variable es bien importante conocerla conjuntamente con la fecundidad y la mortalidad. Estos dos aspectos son muy importantes para determinar la cantidad de migrantes de una zona, de emigrantes en otra, como países receptores y países exportadores de personas. El Salvador no es la excepción. En El Salvador, a partir de la década de los años 70, el fenómeno de la migración internacional ha abarcado a todos los sectores socioeconómicos del país en todos los departamentos, división político-administrativa, local, ¿verdad? Tanto de las áreas urbanas como de la rural. Se menciona mucho de esta época, más que todo los 80. Acá viene lo de los 80. Por el fenómeno que vamos a mencionar, el conflicto armado de 1980. Fue la principal causa que durante esa década motivó a los salvadoreños a emigrar masivamente, en especial de las zonas de conflicto. Esto quiere decir que el fenómeno de la migración surgió a partir de los años 80 y ha sido provocada en esta forma forzosa por el estallido de la guerra civil, más que planificado por situaciones económicas como prevalecía en el pasado. Una característica bien marcada en este fenómeno en El Salvador es que la población urbana emigró hacia países más lejanos como Estados Unidos, Australia, Canadá y algunos otros países europeos. Resumiendo un poco, en esa época, en 1980, cerca de 245,000 salvadoreños fueron refugiados solamente en la región centroamericana y en otros países cercanos como México. ¿Quiénes son los que emigran y qué se emigra? ¿Y por qué se emigra? El fenómeno migratorio ha girado en torno a tres variables fundamentales: economía, marginalidad y violencia social. Los países centroamericanos, especialmente los del Triángulo Norte, presentan mucha violencia, lo que ya se convierte en una problemática regional. Y la mayor fuente de ingresos de la economía salvadoreña se deriva de la exportación de recursos humanos hacia los Estados Unidos de América, la fuga de inversionistas locales, de intelectuales y académicos, de mano de obra calificada y no calificada hacia el mundo desarrollado. Es una constante que limita las posibilidades reales del desarrollo futuro del país. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esta lámina? Muchos salvadoreños tengan o no tengan la preparación adecuada
para ejercer un trabajo X, Y, Z en los Estados Unidos o en otro país desarrollado, ellos emigran con la búsqueda de una mejor calidad de vida. Comprar cosas, materiales, etc. ¿Por qué emigran los salvadoreños? El fenómeno de las migraciones es multifacético, especialmente cuando observamos individualizada a esas personas que emprenden el viaje para residir en otro país. Hay una correlación entre la pobreza y la poca o muy poca esperanza de salir de este estado, mientras en el contexto social, económico y político actual continúa. También hay una correlación significativa entre vivir en el país y las imágenes y ejemplos de condiciones de vida que traen los emigrantes cuando visitan a sus familiares. Otro factor importante es la promesa de viajar hacia aquel lugar al finalizar los hijos sus estudios básicos, lo cual comúnmente es un ofrecimiento que los padres dejan cuando emigran. En muy poco se ve que los padres emigran solo planificadamente desde antes, ¿verdad? Porque sus hijos terminaron sus estudios. En Centroamérica prevalece la violencia, la pobreza y el cambio climático, causas de la migración en Centroamérica. La migración del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, si bien no es un tema nuevo, en los últimos meses ha cobrado relevancia tras el aumento de los migrantes en tránsito, menores no acompañados y solicitantes de refugio, así como las caravanas que pasan por México. Ese tema es muy importante, ya que en los meses anteriores hemos estado viendo y observando en las noticias que existen caravanas que salen de México, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, hacia el país norteamericano, Estados Unidos. Por lo tanto, este tipo de viajes contrae o contrapone lo que son los derechos humanos como marco común de atención en la gestión migratoria. La vulnerabilidad, por ejemplo, de las personas migrantes ante la frecuencia de abusos y violaciones de derechos humanos en distintos contextos. En esas caravanas existen violaciones a menores de edad, maltrato psicológico, etc. La condición de vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante dichos fenómenos como elementos motivadores de desplazamientos más o menos forzados. Los derechos humanos funcionan como un marco común necesario para la convergencia y las acciones comunes por parte de actores diversos, insertos en contextos donde el tiempo de respuesta puede ser un asunto de urgencia. Pasamos a la última lámina, en la cual nos dice: la violación de los derechos humanos en América Central es un tema preocupante debido a la violencia derivada del crimen organizado, la proliferación de pandillas, la impunidad y los modelos represivos de seguridad pública, alertó el jueves una ONG de Nicaragua. Según el documento publicado el jueves, que abarca el periodo de 2012 a 2013, más del 25% de las muertes violentas de la región están vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, para una tasa de homicidios de 41 por cada 100.000 habitantes, siendo Honduras, Guatemala y El Salvador los países más peligrosos de la región. A eso se suma la actividad de las pandillas, integradas por unos 30.000 jóvenes, a las que se les atribuye la comisión de delitos como extorsiones, homicidios, narco, menudo, tráfico de armas y robos de vehículos, señala el texto. Por lo tanto, en conclusión,
todo este efecto migratorio que ocurre en la región centroamericana se reduce a que no hay una adecuada calidad de vida, falta de recursos económicos y la imagen que traen las personas emigrantes cuando visitan a sus parientes de una mejor vida en otros países. Por lo tanto, los salvadoreños o la región centroamericana piensa que no puede salir de su zona de pobreza por el sistema que gobiernan sus países, provocando de esta manera la migración y la falta o prohibición de derechos humanos. Muchas gracias, buenas noches.